ese olor a carro nuevo te está costando miles de dólares. Y no estoy exagerando. En esta comunidad latina, en Estados Unidos, nos han vendido la idea de que llegar al dealer y salir manejando un carro nuevo 0 millas es el símbolo de que eres exitoso, de que estás progresando en este país. Pero hoy vengo a romper este mito, porque en este año, con los muy sonados aranceles asfixiando este mercado y los precios por las nubes, comprar un carro nuevo no es un símbolo de éxito. Es, de seguro, una de las peores decisiones financieras que puedes hacer. Si estás pensando en ir a un dealer en los próximos días, detente, dame unos minutos, porque lo que te voy a explicar hoy puede ahorrarte entre 5 y 10 mil dólares. Y no te estoy exagerando nada. Bienvenidos, yo soy Eduardo Palacios y esto es Mucho Torque. Y si esta es tu primera vez por aquí, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de autos y motores, también hablamos de cómo proteger tu dinero para que nadie se aproveche de ti. Ahora, vamos al grano. Vamos a empezar a entender qué es lo que está pasando en el 2026. Los carros nuevos están más costosos que nunca. Y esta no es una coincidencia. Esto es el resultado de varias cosas que se juntaron al mismo tiempo. Número 1. Los benditos aranceles impuestos por el gobierno a la mayoría de las importaciones. Desde el año pasado, Estados Unidos tiene un impuesto del 25% sobre la mayoría de los carros importados. Y a la final, dime quién paga el impuesto. No son los fabricantes, tampoco los dealers. Tú y yo somos los que pagamos. Marcas como Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota y varios modelos de Honda que vienen de Corea o de Europa están sintiendo el golpe de los aranceles más fuertes. Y ese costo ya está incluido en el precio del auto que te van a mostrar en estos días si entras al dealer. Número 2. Los inventarios de muchas marcas de autos están bajando. Y cuando hay menos carros disponibles, el dealer sabe que si tú no compras hoy, alguien más los va a comprar mañana. Y esto cambia todo el poder tuyo para negociar. Antes tú podías lograr unos 2.000 o 3.000 dólares de descuento fácilmente. Esa negociación casi ya no existe. Pero esto es solo el primer problema. El segundo problema se llama depreciación. Y este es el ladrón invisible que nadie te menciona, pero muchos lo saben y se le olvida cuando hueles el auto por dentro. Dicha depreciación funciona de esta manera. En el momento exacto que tú sales con tu auto fuera del dealer, este vehículo pierde entre el 15 y el 20% de su valor. En menos de un segundo. Te voy a mostrar números reales porque aquí nos gustan las cosas claras. Compras un auto nuevo en 40 mil dólares. Firmas el contrato. Te entregan las llaves. Sales del dealer. Y si por alguna emergencia de la vida tuvieras que regresar al día siguiente y venderles ese mismo auto, ya no te van a dar esos 40 mil dólares. Te van a ofrecer, con mucha suerte, unos 30 mil, 32 mil. Acabas de perder 10 mil dólares por manejar 8 millas. Dime en qué otro negocio del mundo tú aceptas perder 10 mil dólares en 5 minutos. Y sales sonriendo. Pero con la compra de autos en Estados Unidos, esto siempre sucede. Y en este 2026, con los precios inflados por culpa de estos aranceles, estás perdiendo por los dos lados. Por el precio más alto en el carro y la depreciación más agresiva al salir. Aquí es donde está el secreto que la gente con dinero aplica y que a nosotros muchas veces nos da pena hacer. Comprar un carro con 2 o 3 años de antigüedad. Sepan que un carro usado ya absorbió el peor golpe de la depreciación. Ese golpe inicial ya lo pagó la otra persona y tú lo compras cuando el valor del auto ya se estabilizó. Y esto cambia completamente la jugada. A ver, vamos a este ejemplo. Porque los números son los que te van a convencer. Mi propia Toyota RAV4. Por cierto, muy confiable, durable, una SUV que fácil puede llegar a las 200.000 millas pidiéndote solo el mantenimiento básico. A mi Toyota no me paga por esto, ojalá fuera así. Si buscas una RAV4 2026 nueva de paquete, con los markup del dealer, los impuestos y todo lo que te van a meter, fácilmente está rondando los 40 mil dólares o más.
Pero si logras quitarte ese ego de encima y buscas esa misma RAV4, año 2022 o 2023, y mejor si viene de un contrato de lease de un solo dueño, con todos sus mantenimientos al día en Carfax y unas 30 o 40 mil millas que ronde por ahí, ese mismo vehículo puede costarte unos $26,000. Esta es exactamente la misma plataforma, el mismo motor, casi la misma tecnología por dentro. Pero el primer dueño, que fue quien la sacó nueva del dealer, ya pagó el golpe más duro de la depreciación. Él pagó por el olor a nuevo. Tú estás pagando por el vehículo real. Esos más de $14,000 de diferencia, adivina dónde se quedan. En tu cuenta de banco para gastarlos donde tú quieras o ahorrarlos. Y sé lo que me vas a decir. Pero Eduardo, el dealer me ofrece el 4.9% si compro el auto nuevo. Pero si lo compro usado, me cobra el 8%. Esa es exactamente la trampa en la que quiere que caigas. El dealer juega con la psicología. Saben que la mayoría de nosotros solo miramos un número, la mensualidad. Y para hacer que ese carro nuevo de $40,000 entre dentro de tu presupuesto mensual, te financian a 72 o incluso a 84 meses. 84 meses. 7 años pagando un carro. Ya para el quinto año, ese carro no va a ser nuevo. Va a necesitar llantas, frenos, baterías y reparaciones. Y tú todavía vas a deberle mucho al banco. Más dinero de lo que el carro vale en la calle. Eso se llama negative equality. Estás underwater, ahogado bajo el agua. Y cuando quieras cambiarlo, vas a tener que pasar esa deuda al siguiente carro, creando la famosa bola de nieve que te mantiene atrapado durante muchos años. Pero en cambio, si compras el auto usado de 26,000, aunque el interés sea un poco más alto, el monto que está financiando va a ser mucho menor. Y lo puedes pagar entre 48 o 60 meses. Y cuando terminas de pagarlo, tienes un activo en tus manos, no una deuda. Una gran satisfacción y felicidad. Pero espera, no te voy a dejar solo con este problema. Voy a darte la solución concreta. ¿Cómo sabes si un carro usado vale la pena? Paso número 1. Busca el historial completo. No solo que no tenga choques, que tenga Carfax limpio es lo mínimo. Pero lo que de verdad vale oro es el historial de cambios de aceite. Un carro con aceite cambiado cada 5,000 millas te va a durar mucho más que un carro con pantalla nueva y un motor descuidado. El paso número 2, calcula el costo total del préstamo, no la mensualidad. Tan sencillo como multiplicar tu pago mensual por las cuotas totales. Y recuerda sumarle el down payment. Ese es el número real de lo que vas a pagar. No te dejes hipnotizar por los $400 al mes. Y el último paso es separar unos $1,000 o $2,000 de lo que ahorraste, exclusivo por si acaso alguna reparación futura. Porque sí, es un carro usado y hay que admitirlo. Eventualmente algo te va a pedir. Pero si ya tienes el dinero, no te vas a descapitalizar. Mi gente, tenemos que quitarnos esta pena. No hay ninguna vergüenza en llegar a una reunión familiar o de amigos en un carro de hace 3 años que está en perfecto estado. ¿Tú sabes que sí da vergüenza? Estar estresado cada mes cuando dices, esta semana me cobran la cuota del carro. Y tampoco te deja ahorrar o invertir, ni te deja llevar a tu familia de vacaciones. El sistema está diseñado para que sigas comprando con pura emoción. Qué rico huele, qué bello está. Este es el auto de mis sueños. Siéntate aquí. ¿Quieres un cafecito? Por cierto, ¿cuánto tienes pensado pagar mensual? ¿Te suena familiar? Pero en cambio, el carro usado bien elegido te da algo más importante. Control sobre tu dinero, sobre tu deuda y sobre todo, control sobre tu futuro. Y eso es más valioso que cualquier olor a carro nuevo. Así que antes de firmar cualquier contrato en estos próximos días, hazte una pregunta y piénsala bien. ¿Estoy comprando un auto o estoy comprando un problema financiero?
El verdadero éxito no está estacionado en el driveway perdiendo valor. Está en tener paz mental, en tarjetas de crédito sin deuda y dinero en el banco. Si este video te ayudó a cambiar la perspectiva o te salvó de una mala decisión en el dealer, dale un like, porque el algoritmo de YouTube va a recomendar este video a alguien de nuestra comunidad que lo necesite. Déjame en los comentarios qué carro estás pensando comprar este año. Te responderé con opinión sincera y conocimientos mecánicos. Compra con inteligencia financiera. Nos vemos en el próximo video.